Estas imágenes por sí solas relatan el recuento de daños que ocurrió ayer en el Paseo de la Sexta, aquí en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Y así hemos dado inicio a esta emisión en donde un grupo de vándalos prácticamente hizo de las suyas, destrozando la gran cantidad de negocios e incluso de arquitectura del Paseo de la Sexta. Sí, lamentable. Ayer le brindamos la cobertura de lo que ocurrió y cómo trascendió la jornada. Hoy le tenemos ya el detalle cuantificado en torno a las pérdidas y daños que se generó tras estos actos vandálicos. Así que le invitamos a que nos acompañe en esta su emisión de Telediario. Buenas noches. Hola, Maciel. Hola, muy buena noche. Así es, lamentable este tipo de actos vandálicos que dañan el patrimonio nacional. Nosotros ya estamos preparados para informarle de los sucesos ocurridos a nivel nacional e internacional, así que iniciamos en nuestra emisión estelar hoy viernes. Actos vandálicos provocan daños materiales superiores a 2 millones de quetzales. Ligados a proceso, 3 detenidos por disturbios en Centro Histórico. Superintendencia de Bancos reporta transacciones sospechosas por más de 3.000 millones de quetzales. Algunos prefieren callar, pero otros rompen silencio y denuncian acoso sexual. Localizan cuerpos sin vida de pareja de esposos y un hombre en vivienda de zona 11. Mario Taracena llegó a la presidencia del Congreso para beneficiar a sus amigos con jugosos sueldos. Nuevo caso de racismo en escuela de Estados Unidos causa indignación. Primera División llega a última fecha de fase de clasificación. Los daños que dejaron los actos vandálicos de ayer en el centro histórico son innumerables. Las autoridades municipales cuantificaron las pérdidas en más de 2 millones de quetzales. Por más de 4 horas, los ciudadanos que circulaban por el centro histórico presenciaron los destrozos hacia el patrimonio cultural. Un día después de los disturbios, la municipalidad capitalina enfatizó cómo era hace unos años la Sexta Avenida de la Zona 1. Todavía se les olvida este cuadro, esta imagen, en donde los guatemaltecos difícilmente transitaban, realizaban diversas actividades, había movimiento, había comercio informal, había desorden, había contaminación de tragantes, existía mucho daño dentro del centro histórico. La comuna mencionó que estas acciones violentas dañan la imagen de la ciudad a nivel internacional. Tenemos una campaña de recuperación total de los espacios. Ustedes pueden ver en las imágenes que destrozaron estos delincuentes, porque no se le puede llamar de otra forma más que delincuentes a estas personas que destruyeron el patrimonio de todos los guatemaltecos. Según el reporte de la municipalidad, los inconformes dañaron 15 semáforos, bancas, 10 cámaras de seguridad, 8 metros de fibra óptica, arte urbano, jerseys, patrimonio nacional, quebraron vidrios, dañaron las estructuras del edificio de la municipalidad, estaciones de Transmetro, puestos del Festival Navideño y el Nacimiento, así como áreas verdes y ornato. Los daños están valorados en más de 2 millones de quetzales y esperan que los responsables sean castigados por la ley, catalogados como vándalos y delincuentes. También reiteraron su posición de no dialogar con los vendedores. Un juzgado ordenó prisión preventiva para los 3 capturados por los incidentes entre los vendedores y la policía municipal en el Paseo de la Sexta. Se determinó entonces que es posible que Eddie Josué Ochoa Estrada
José Antonio López y José Miguel Vicente, hayan participado en la protesta violenta de vendedores informales. De acuerdo con los señalamientos del Ministerio Público, los sospechosos fueron detenidos en el lugar de los incidentes y los relacionan de forma directa con la destrucción del patrimonio y ataque a los policías. Fueron enviados al sector 1 de la cárcel Pavoncito Fraijanes. La comuna capitalina señala a los vendedores de 20 delitos que atentan contra la seguridad pública y el patrimonio: terrorismo, intimidación pública, reuniones y manifestaciones ilícitas, resistencia agravada, desobediencia, desorden público, ultraje a símbolos nacionales, daños y lesiones leves, incendio y contaminación, falta contra las personas, contra la propiedad y contra el orden público. Y siempre respecto a este tema, los ciudadanos han expresado su descontento por este tipo de acciones que dañan el patrimonio nacional. Da tristeza ver qué es lo que sucede. No hay temor por la propiedad ajena y los principios se han deteriorado tanto que vemos el resultado, ¿verdad? Ojalá que esta fuera la última vez que eso sucede y que pensemos con el corazón, no solo con la mente, para que nos portemos mejor, ¿verdad? Nosotros que somos miembros de esta sociedad guatemalteca. El país es lindo, mire, qué bonito el paseo de la Sexta. Ahora hay que reconstruir. No saben la diferencia entre sí y no, ¿verdad? Porque aquí todos hacen lo que les da la gana, no tienen obediencia para las leyes. Creo que esto no debería de suceder, ¿verdad? Voy a poner atrás de esa mano. Bueno, vandálicos. No creo que hayan sido los vendedores. Se miraban personas que no llevan ni mercadería, pues, y los vendedores ambulantes cuando andan aquí parecen pulpos con un montón de mercadería. Está malo, o sea, el país no está para estas cosas. De a poco el servicio de Transmetro regresó a la normalidad. Sin embargo, las estaciones presentan daños en su infraestructura. Luego de los disturbios registrados en la estación de Transmetro en la zona 1, donde el mobiliario quedó destruido y vulnerado, el servicio fue cancelado el pasado jueves. Por la falta de transporte, más de 900 personas resultaron afectadas, informó la municipalidad capitalina. Este viernes aún existía un ambiente tenso en el lugar. Sin embargo, el Transmetro fue reanudado. Por estas caóticas protestas, los ciudadanos expresaron su rechazo por el daño de la infraestructura. La verdad es que está muy mal lo que hicieron, afectaron a gran parte de la población. Muchos nos transportamos por este medio y la verdad que nos cuesta, después de lo que han realizado, cuesta llegar a nuestras labores, ¿verdad? Los vendedores del Mercado Sur 2 mencionaron que también resultaron afectados. Pues tapar y irnos porque no se podía vender así, por toda la bulla que había, ¿va? ¿Tienen ustedes temor que vuelva a pasar? Pues tenemos que no, porque si no, no se vende, como hay fruta que se pierde. ¿Qué piensa usted de...? Sabemos que no fueron la totalidad de los vendedores, pero sí algunos. No, pero no eran vendedores, no eran vendedores. ¿Va? ¿Reconocen ustedes a los que son vendedores? No, o sea, aquí sí, ahora los de afuera, ¿no? ¿Ah? Señor, ¿y qué piensa de estas represalias que ellos toman? Ay, está fregado usted porque... Mire, no viene gente al centro histórico. La comuna inició con los trabajos de limpieza en el Paseo de la Sexta, mientras que los comerciantes insisten en un diálogo con las autoridades para continuar con sus ventas. Aproximadamente 200 vendedores ambulantes manifestaron de forma pacífica sobre la Sexta Avenida en dirección al Congreso de la República, lugar donde pretendían presentar sus demandas. Consigo llevaban pancartas con alusión a los artículos constitucionales que les asisten el derecho al trabajo. El panorama que se observó durante la caminata fue completamente diferente al ambiente que ayer llenó toda la Sexta Avenida por enfrentamientos entre vendedores y policía municipal. Un experto califica como irreparable la destrucción de ayer en la zona 1 porque se dañó el patrimonio de todos. La Sexta es una avenida histórica y en su momento la más importante de la ciudad de Guatemala. Ha sufrido varios cambios y testigo silencioso de las diferentes etapas históricas.
A partir de 1930, la Sexta Avenida Sur fue por excelencia el paseo de los habitantes de Guatemala y de quienes visitaban Guatemala, donde se encontraban, además del comercio, los teatros, luego los cines, los nightclub, cafeterías, todos los centros de diversión y para poder tener la convivencia en una ciudad. Luego la avenida sufre la famosa depresión, cuando se convierte en una zona comercial descontrolada y de ventas informales. Más tarde se formaliza la política de rescate del centro histórico y se adecua al Paseo de la Sexta. Pero hoy, tras los daños ocasionados al ornato de la ciudad por supuestos vendedores inconformes, lo cuantificado es de al menos 2 millones de quetzales, pero más que esa cifra, la pérdida es invaluable según el cronista de la ciudad. Al romperse una obra de arte y dejarla totalmente destruida es irreparable, aunque sean expresiones contemporáneas, aunque sean de materiales modernos, ya está concebido como una obra de arte, como una obra de ornato, por lo tanto podemos tipificarlo como un daño a la cultura de nuestra ciudad. El historiador añade que las obras de arte moderno ya forman parte del patrimonio cultural de la ciudad. En el ataque al ornato de la ciudad fueron dañadas también obras de arte. Una de ellas del artista Pepo Toledo, quien a través de su cuenta en Facebook expresó su sentir. Quiero agradecer a todas aquellas personas que han expresado su tristeza, enojo, simpatía y demás ante la destrucción de mis esculturas en la Sexta Avenida. Pero sobre todo quiero agradecer el amor al arte que todos han manifestado. Solamente he podido ver fotos, pues voy de regreso a Guatemala después de colocar el Ángel de la Paz en ONU Ginebra. No nos daremos por vencido. El arte es trascendental, el vandalismo no. Esas son las palabras de Pepo Toledo en torno a lo que ocurrió ayer y en las que una de sus obras fue dañada en la Sexta Avenida. Y siempre en este tema, el INGUAT espera que este tipo de acciones no impacte al turismo. Por causa del vandalismo que se dio el pasado jueves en la Sexta Avenida de Zona 1 Capitalina en contra de la municipalidad y destrozos del centro histórico, INGUAT indica que estos actos de violencia podrían repercutir en el turismo. Que afecta y sobre todo los mismos turistas que ya tienen planificado viaje o que están en Guatemala les da temor salir a las calles, porque sabemos que fue concentrado en un área pequeña del centro histórico, pero al mundo salen las noticias que fue en Guatemala y lamentablemente las personas no saben en dónde están ubicadas esas áreas de conflicto y están lejos de la zona hotelera, pero no lo saben en el extranjero y definitivamente les da temor venir. Nosotros esperaríamos que cesen ese tipo de actividades y que podamos dar una cara distinta al mundo. 400.000 turistas faltan para llegar a la cantidad de turismo del año pasado. Sin embargo, se duda del incremento por las acciones de vandalismo del país. Bueno, le hemos presentado este recuento en imágenes de lo que sucedió ayer, pero también de las reacciones y de las acciones que se están tomando el día de hoy respecto a estos actos vandálicos en el Paseo de la Sexta. La calma ha regresado, sin embargo, es importante llamar a que podamos entablar un diálogo en el cual se puedan resolver este tipo de situaciones por otra vía diferente a esta clase de actos vandálicos que afectan y dañan tanto no solo el ornato de la ciudad, sino también nuestra imagen a nivel internacional. Así nos vamos a una pausa comercial y en breve seguimos con más noticias. En minutos, Superintendencia de Bancos reporta transacciones sospechosas por más de 3.000 millones de quetzales. Seguimos con información nacional aquí en Telediario. Según autoridades de la Superintendencia de Bancos, los reportes por lavado de dinero se han incrementado en comparación con el año 2015.
El último reporte de la CIP correspondiente al 4 de noviembre contabiliza 1.215 reportes de transacciones sospechosas por 3.145 millones de quetzales. Según José Alejandro Arévalo, titular de dicha entidad, las entidades financieras han mejorado sus controles de supervisión sobre el flujo de efectivo ilícito. Si nosotros comparamos esto con el año pasado, entonces podemos observar que ha habido un incremento en el reporte de transacciones sospechosas. El año pasado a esta misma fecha iban 1.046 y este año van 1.215, es decir, han aumentado 169 respecto al año pasado. Esto lo que demuestra es que hay un mayor compromiso de las personas obligadas, que son bancos, aseguradoras, personas no financieras que están obligadas también y que están más atentas. Arévalo dice que la mayoría de operaciones sospechosas se concentran por corrupción, narcotráfico, trata de personas y extorsiones. Pero además hay que agregar los casos que son más tradicionales, que tienen que ver con narcotráfico, con tráfico de personas, tráfico de armas, extorsiones, como usted bien señala, y otros delitos. Pero si uno quisiera ver un análisis de qué es lo que ha repuntado en el último año y medio, ha habido un incremento en los reportes de transacción sospechosa asociados con actos de corrupción. A la fecha, la CIP ha trasladado al Ministerio Público 449 reportes. De ellos, 145 se convirtieron en denuncias individualizadas. El Ministerio Público cumplió con una orden del juez para allanar una empresa de vacaciones centroamericana por defraudar al fisco. Este viernes el Ministerio Público y autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria llegaron a la empresa Vacaciones Centroamericanas, el Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, quien autorizó la intervención de la compañía. A la empresa, cuyas oficinas se encuentran dentro de un edificio en la 15 Avenida y Sexta Calle de la Zona 13, se indican de defraudación tributaria y caso especial de defraudación, porque supuestamente hizo simulación de ventas de acciones cuando en realidad realizaban venta de membresías para ingreso a establecimientos hoteleros afiliados, y de esta manera aparentemente se defraudaba al fisco. Las supuestas anomalías se detectaron en el 2010, luego de una auditoría del fisco, donde se revisó el pago de los impuestos al valor agregado y sobre la renta, pero la denuncia se interpuso hasta el 2013. El juez autorizó a la SAT la intervención, pero esto no alterará el funcionamiento de la compañía. Autoridades de la SAT no dieron detalles de los montos que pudo haber evadido la entidad. Gracias por la sintonía. Estamos de vuelta con más noticias. 3 personas fueron ultimadas dentro de su vivienda, entre ellos 2 hombres y una mujer en la Tercera Avenida y 10ª Calle de la Zona 11 de la capital. Los bomberos municipales localizaron a las 3 personas con varias heridas de bala que se presume con unos 3 días de haber fallecido. Las víctimas fueron identificadas como César Augusto Quesada Galeno, de 56 años, y María de la Paz de la Fuente Rosales, de 50, que eran esposos. Rubdel Arcadio Martínez, de 64, y otras de las víctimas fue un perro. 2 cadáveres estaban en la sala de la residencia, mientras que la mujer y el perro fueron encontrados en el sanitario. Un familiar que los identificó indicó que la pareja no vive en casa, sino que en una vivienda de la misma colonia. Un ataque armado perpetrado este viernes en la aldea El Obraje, Concepción Las Minas, Chiquimula, causó la muerte de un empresario y 3 de sus acompañantes. Las víctimas fueron identificadas como Héctor Guerra Nova, de 43 años, quien era propietario de la empresa de buses de transporte Guerra; Leonardo Antonio Martínez, de 17, y sus guardaespaldas, Cristian Rodríguez, de 18, y Luis Martínez, de 31 años de edad. Según la información de autoridades, el ataque fue efectuado por un grupo de hombres armados que sorprendieron a Guerra cuando viajaba en un vehículo rumbo a la cabecera del referido departamento. Una de las hipótesis del crimen es que el empresario era víctima de extorsión, extremo que ahora será investigado por las autoridades. Pilotos de mototaxis, más conocidos como tuktukeros, violentaron el edificio municipal de Malacatán, allá en San Marcos. Esto debido a que sus demandas no han sido tomadas en cuenta y resueltas. Al lugar se presentaron elementos antidisturbios de la Policía Nacional Civil del municipio. Desde hace 5 días, los pilotos de estas unidades han tapado las principales entradas al municipio. Otra de las molestias de ellos es que la propia directiva que representa al gremio firmó la circulación de 100 líneas más de servicio de mototaxis. Se espera que estos hechos suscitados en horas de la tarde
tarde no vuelvan a darse porque perjudican la libre locomoción tanto de personas como de vehículos que circulan hacia la frontera. Hacemos una pausa esta noche, pero ya viene el señor del deporte, Pedro Saúl Ramírez, ya está con nosotros. No nos cambie, ya volvemos, quédese. Estamos de vuelta con más noticias, pero ahora llega el momento de conocer esa información que sobresale tanto en el deporte nacional como internacional. Así que Pedro Saúl Ramírez, ya nos traes toda la información del deporte. ¿Cómo le va, Maciel? Gusto saludarla. En efecto, listos para llevarles todo lo referente al deporte. Y es que ya listos porque viene la eliminatoria de la CONCACAF y Panamá inició muy bien ganándole, mejor dicho, a Honduras. ¿No es así? Así es, empezaron muy bien y en condición de visitante, bien dicho por usted. Vamos a ir rápidamente con el deporte nacional para empezar. Y tiene que ser con el tema de Milton Omar Tyson Núñez, lo recordarán ustedes, jugador en su momento del Club Comunicaciones, de la Universidad de San Carlos, es un veterano de la categoría mayor de nuestro balompié, pero debutará en la primera división. Además de eso, hablaremos de ciclismo porque viene una escuela para fomentar el desarrollo de este deporte en nuestro país. Como parte de fomentar e implementar nuevos talentos en la disciplina del ciclismo, la Federación de este deporte abrió las puertas para una escuela de vacaciones que funciona en el parqueo del Domo Polideportivo de la Zona 13. Estamos dando inicio de parte de la Federación Nacional de Ciclismo a la Escuela de Iniciación Deportiva. En el parqueo del Domo vamos a estar todos los días de 9 a 11 por las mañanas y de 3 a 5 por la tarde. Los niños aquí aprenderán no solo a pedalear, tratamos de que el atleta, el joven atleta, lleve una educación integral. La clase es totalmente gratis, no tiene ningún costo para niños a partir de 9 años a 16, 17 años. La Liga Primera División llegó a la última fecha de clasificación en el torneo y con ello se sabrá quiénes son los equipos que accederán a la siguiente ronda, quedando así el calendario para el Grupo A. A las 11 de la mañana se van a realizar todos los partidos. El próximo domingo, San Pedro recibirá al equipo de Siquinalá, Chantla ante el equipo de Rosario, Deportivo Reu ante el equipo de Escuintla, Santa Lucía Cotzumalguapa ante el equipo de Varillas y Nueva Concepción ante el equipo de Iztapa. Mientras que en el Grupo B así está el calendario, Aurora recibe al equipo de los Gallos de Zacapa, también a las 11 de la mañana el próximo domingo, Misco ante la Universidad de San Carlos, Jocotán ante Zacachispas y Sanarate ante el equipo de Sayaché, dejando el juego de Quiriguá ante el equipo de Comunicaciones B, todos a las 11 de la mañana. Pero la última fecha trae la grata sorpresa de conocer que el exjugador de la Universidad Milton Omar Tyson Núñez se estrena como entrenador del cuadro Estudioso. ¿Sabía que Mario Taracena llegó a la presidencia del Congreso para beneficiar a sus amigos con jugosos sueldos? Su círculo cercano trabajaba poco y ganaba mucho, bajo un manto de impunidad promovido por el presidente del Congreso. Si me van a preguntar si los peludos vienen al Congreso, les digo que sí. Con esta frase, el presidente del Congreso preparó el camino para que sus allegados, Carlos Menocal, Ronaldo Robles y Gerson Sotomayor, estuvieran a su lado. Taracena llegó a la junta directiva con una mano a cortar 274 empleos y con la otra a recibir a sus compañeros de partido. Para los trabajadores del Congreso se violentaron los derechos laborales de cientos de personas. De hecho, se interpuso ante la Corte de Constitucionalidad un amparo contra Taracena y la Junta Directiva por existir una inminente violación a derechos laborales y de priorizar lo individual al bien común. Taracena ni siquiera tocó a sus amigos, a pesar que incumplían varias reglas. Por ejemplo,
Gerson Sotomayor del CID fue contratado bajo el renglón 022 para trabajar solo 6 horas diarias, que según su registro de marcaje, en tan solo 2 meses, se evidenciara que o entraba tarde o salía temprano. Pero por si fuera poco, le pagaban 2 salarios de 10,000 quetzales cada uno. Otro allegado, Ronaldo Robles, ex secretario de Comunicación Social de la Presidencia, del exmandatario Álvaro Colom, posee un contrato vigente con número 382-2016, bajo el renglón 022. Trabaja solo 6 horas y por ello, según su contrato administrativo individual de trabajo, gana al mes 25,000 quetzales. Cuando se toma una pequeña muestra de su reporte de marcajes, aparece que entraba tarde, no asistía o hacía marcajes incompletos. El exministro de Gobernación, Carlos Menocal Chávez, tiene más privilegios todavía. Él está contratado bajo el renglón 022 y por disposición superior no se encuentra afecto a realizar marcaje de entrada y salida. Su salario es de 25,000 quetzales al mes. ¿Y cuál es su función? Según su contrato, es asistir al señor diputado en reuniones, calificar despacho, firma de correspondencia cuando su jefe inmediato lo autorice o atención al público. Mientras que los amigos de Taracena eran colocados en buenos puestos, ganando bien y trabajando poco, otros trabajadores eran despedidos o presionados para un retiro voluntario, entre comillas. Mario Taracena habría violado el artículo 101 referente al derecho al trabajo, el artículo 106 que explica la irrenunciabilidad de los derechos laborales y el artículo 44 que se refiere a los derechos inherentes a la persona humana. Este último deja claro que el presidente del Congreso priorizó el interés particular, es decir, beneficiar a Gerson Sotomayor, Ronaldo Robles y Carlos Menocal sobre cientos de empleados que le eran un obstáculo para colocar a sus amigos. Pero trabajadores del legislativo como Magda Camey temen que Taracena, antes de dejar la presidencia del Congreso, deje a sus amigos fijos en sus puestos. Es irrisorio pues que él trate ahorita a estas alturas de ponerlos fijos en el Congreso cuando sentimos que no tienen por qué estar acá dentro del Congreso. Si el señor Taracena se da aires de pureza y de transparencia, lo que tiene que hacer es despedir a estas personas. Ronaldo, Carlos y Gerson, los amigos beneficiados de Mario Taracena. Hacemos una pausa, por favor continúe con nosotros. Somos Telediario, emisión estelar. Ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta con más noticias. Sin duda alguna, las mujeres siguen siendo el blanco del acoso y el sexual. Es uno de los más comunes en cualquier ambiente en que se desarrollen. Las mujeres de diferentes edades son vulnerables al acoso sexual en el transporte público. La PDH investiga esas acciones tipificadas en la ley de femicidio. Y de hecho, la institución del Procurador de los Derechos Humanos fomentó la conformación de un observatorio de violencia sexual en el transporte colectivo. Muy poca gente sabe que la violencia sexual en ese tema, el acoso sexual, es un delito tipificado en diferentes leyes como el Código Penal y también en las leyes de femicidio con el tema de violencia psicológica, y que es posible llevar a los tribunales a las personas que de una manera pues enferma van en los autobuses generando ese tipo de violencia sexual en contra principalmente de mujeres. El acoso sexual está catalogado como violencia contra la mujer, establecido en el artículo 7 de la ley de femicidio, que establece: las personas responsables de delito de violencia psicológica contra la mujer será sancionada con prisión de 5 a 8 años de acuerdo a la gravedad del delito, sin perjuicio de que los hechos constituyan otros delitos estipulados en las leyes ordinarias. Pero vea que a causa de los diferentes tipos de abuso de los cuales podemos ser víctimas las mujeres, muchas han preferido emigrar para buscar una nueva vida. Muchas veces se da a conocer el tema de la migración en Estados Unidos y México, entre otros países del mundo, donde hay demasiados connacionales, pero nunca desde la perspectiva de la mujer migrante y las vivencias que éstas llevan en el camino al sueño americano.
Los factores principales que hacen a las mujeres de diferentes edades que han estado en un círculo de violencia a causa del machismo patriarcado que nunca cesa en Guatemala hace que busquen una nueva vida fuera de las fronteras. También una de las principales causas de la migración es la pobreza y desigualdad, falta de oportunidad de un empleo, no dejando a un lado la violencia que viven a diario. Es por ello que la búsqueda del sueño americano suele convertirse en un cambio de vida o bien una pesadilla que les marca la vida. Según la División de Operativos de la Oficina de Estadísticas DGM, establece que de enero a octubre hubo un total de deportados vía aérea de 28.464 migrantes, mientras que en el 2015, 26.097, habiendo un incremento de 2.367. De estos datos, los sueños cortados de mujeres con un total de 2.943. El rango de edades de mujeres deportadas es de 0 a 65 años. 2.888 mujeres mayores de edad fueron deportadas y 55 menores en lo que va del año. Las mujeres que muchas veces no cuentan con un empleo y vuelven a la pobreza y desigualdad por el hecho de no contar con suerte de un posible cambio de vida estable económicamente. Es importante indicar que 2.943 féminas de diferentes departamentos del país fueron deportadas este año.